Catedrático de Economía Aplicada, insignia de honor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad, donde ha dado clases desde el año 81 de manera ininterrumpida, 40 años de manera ininterrumpida. Eso ya que es complicado en sí mismo, ¿no? Encontrar que una persona durante 40 años pues, desarrolle esa faceta de manera continua. Pues esa faceta lo ha acompañado con su puesto de responsabilidad de alto directivo en Unicaja Banco durante más de 30 años, que ha compaginado con esa labor docente. Actualmente es presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, ha sido presidente del Club de Baloncesto, consejero en múltiples sociedades, ha sido autor de una veintena de libros, de más de 300 artículos e investigaciones y más de 600 artículos de opinión. Ese es el resumen de un currículum de la persona que ahora tiene encargada la ponencia. Yo solo le invito a que disfruten de la ponencia. Para mí, participar en un curso en la Universidad de Málaga sigue siendo un honor. Como se ha dicho, este año he completado mi 42º curso académico ininterrumpido en la universidad y sigue siendo un honor y sigo teniendo una ilusión como cuando empecé hace tanto tiempo. Y particularmente lo es y a eso se une el que pueda compartir este curso con intervinientes tan ilustres. Los temas relacionados con la defensa siempre han suscitado en mí un interés como hacendista, persona dedicada durante mucho tiempo al estudio de la actividad económica y presupuestaria del sector público. Sin embargo, soy plenamente consciente de que hay aquí mismo muchas más personas más cualificadas que yo para la tarea, que en cualquier caso he asumido con agrado, pero siendo consciente, como se ha expuesto, de las limitaciones que se derivan de un tema de tanta complejidad. Consiguientemente, con la ponencia me he trazado unos objetivos bastante modestos y el propósito esencial no es otro que el de ofrecer una visión introductoria del gasto en defensa desde la perspectiva del análisis económico. Dentro de una aproximación general, pues son varios los interrogantes a los que trataré de dar una respuesta o al menos poner encima de la mesa para la reflexión. ¿Cuáles son las principales características, los principales rasgos de la defensa como bien o servicio colectivo? ¿Qué prescripciones se derivan del análisis económico? ¿Qué tendencias se observan en relación con los gastos de defensa en el panorama internacional? ¿Existe alguna relación constatable y apreciable entre el gasto en defensa y el crecimiento económico? Finalmente, ¿cuál es el impacto del gasto en defensa en el conjunto de la economía nacional? La ponencia la voy a estructurar en 3 apartados. El primero referente a esa perspectiva económica. En segundo lugar, haré alusión a un análisis comparado del gasto público en defensa. En tercer lugar, aludiré al impacto en la economía nacional y, si da tiempo, pues reseñaré algunas conclusiones que creo que se pueden obtener de la exposición. Comenzando por la consideración de la función de defensa en la teoría económica, yo creo que, o al menos a mí me gusta partir de la constatación de que la teoría de la hacienda pública, como cometido fundamental, tiene encomendada la determinación del ámbito y del alcance de la intervención del sector público en una economía mixta. Y esa intervención se concreta en las 3 ramas que consideran los economistas básicas, que son las de asignación, distribución y estabilización. Sin embargo, muchas veces, y casi pasa desapercibido, antes de concretar la intervención en esa rama, es necesario que el sector público establezca un marco legal que permita el desarrollo de la actividad económica. Incluso hay algo anterior de lo que se tiene que preocupar el sector público y que, salvo excepciones, tampoco se aborda expresamente. Es la cuestión de la seguridad física, que es un requisito indudablemente esencial. Sin orden público y seguridad, difícilmente podrá existir un sistema económico civilizado. Esto, además, encaja con la visión hobbesiana del origen del Estado como Leviatán. Thomas Hobbes, en su célebre obra, decía que ante un estado de la naturaleza que abocaba a una guerra continua, el gobierno o Leviatán tenía como misión fundamental garantizar el derecho a vivir en libertad, asegurando la paz. De hecho, desde un punto de vista histórico, como ha recordado Fukuyama, el surgimiento del Estado-Nación está asociado
a la existencia de un ejército centralizado. Y también a los economistas nos resulta muy significativo como el que se considera padre de la economía moderna y considerado adalid del liberalismo, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, cuando aborda las obligaciones del soberano del gobierno, considera que la primera obligación del soberano es proteger a la sociedad, lo que solo se puede llevar a cabo por medio de la fuerza militar. Es cierto que en las últimas décadas se ha desarrollado con amplitud un campo como es el de la economía de la defensa, como rama de la economía con perfil específico, basado en la aplicación de los instrumentos del análisis económico a los temas relacionados con la defensa. Se trata de un campo de estudio que es transversal, yo creo que atraviesa todas las áreas de la economía y utiliza todas las técnicas que están a disposición de los economistas, y también multidisciplinar, porque incorpora disciplinas ajenas al campo económico. Verdaderamente nos encontramos con un inventario de temas muy amplios que se abordan dentro de la economía de la defensa, que van desde el estudio de la formación de alianzas, del funcionamiento, hasta el análisis de las implicaciones para el comercio internacional o también la consideración de la relación entre el capital y el trabajo. Y también, históricamente se constata, podemos percibir numerosos puntos muy relevantes de conexión entre la defensa y la economía y la finanza. Así, por ejemplo, el diseño de las finanzas públicas a lo largo de la historia ha estado condicionado por las exigencias militares, en tanto que el poder militar ha estado determinado por la capacidad y la situación de las finanzas públicas. Cabe recordar, por ejemplo, como el Banco de Inglaterra se fundó en el año 1694 para ayudar a Guillermo III a financiar la guerra con Francia, y en cierta medida también cuando se crea en 1829 el Banco de San Fernando en España, precursor del Banco de España, se hace exclusivamente para atender las necesidades financieras del Estado, entre otras las derivadas de las necesidades de los conflictos bélicos. La historia, en fin, yo creo que ha puesto a prueba el cumplimiento o no del célebre aforismo de Cicerón, nervus belli pecuniam infinita. El vigor bélico surge del dinero ilimitado. Igualmente, la historia está plagada de episodios en los que se pone de manifiesto la conexión entre revueltas fiscales que abocaron a conflictos bélicos. Por otro lado, algunos analistas que sobre todo en el campo de la hacienda pública han puesto de relieve cómo la extensión de la conscripción, del reclutamiento forzoso, es un factor explicativo de que en la práctica se implementaran en los sistemas fiscales la progresividad impositiva como un factor compensatorio del hecho de que las capas populares eran las que nutrían las fuerzas de reclutamiento. Y más recientemente, por ejemplo, dentro de este campo, pues se aborda la relación, los riesgos que se derivan del cambio climático y de la degradación medioambiental para la paz y la seguridad internacionales. Cualquiera que haya estudiado algún curso introductorio de economía sabe que el tratamiento económico y contable de los servicios en general y del gasto público en general está sujeto a una serie de problemas metodológicos que muchas veces pasan desapercibidos, y esos problemas metodológicos se acentúan en el caso de algunos servicios colectivos como el de la defensa. Estos escollos que surgen en la práctica abocan a una serie de dificultades para poder cuantificar la producción, la verdadera producción del servicio que se está llevando a cabo y para reflejar adecuadamente la intervención del sector público en la economía. Esto que está aquí sintetizado exigiría no un curso entero, pero sí varias clases para centrarnos en esos problemas que son fundamentales en el análisis económico. Entre esa lista de problemas que surgen en relación con los servicios colectivos en general y con la función de defensa en particular, pueden ser algunos de los que aquí aparecen. En primer lugar, yo creo que hay un aspecto importante porque surge alguna confusión al no identificar como criterios independientes los que se utilizan, los que se pueden utilizar para clasificar los bienes y servicios. En lugar de eso, se asiste normalmente a una dicotomía muy simplista, contraponiendo bien público con bien privado. Yo creo que eso da pie a muchas confusiones porque, de hecho, en vez de esas dos categorías polares, nos encontramos en la práctica al menos 8 categorías que deben diferenciarse. Por otra parte, frente a los servicios creativos, como es la educación, donde es relativamente fácil percibir una producción, en los servicios preventivos, como es esencialmente la defensa, esto es algo mucho más difícil o imposible. El output, la producción, realmente es que no ocurra algún evento negativo. En tercer lugar, eso es común para cualquier servicio no de mercado, la inexistencia de un precio de mercado
Obliga a buscar una alternativa para la valoración de la producción y esa alternativa, que es muy imperfecta, pero la que se utiliza, se basa esencialmente en cuantificar los costes en los que se incurre renunciando a cualquier cuantificación de la producción. Eso también, alguna de estas características lleva a que hay una cierta asimetría al valorar los costes de oportunidad, mientras que es relativamente fácil saber cuál es el coste de oportunidad de gasto en defensa, a cuánto se renuncia por dedicar un presupuesto a la defensa, hospitales, carreteras, etcétera. Es mucho más difícil percibir el coste de oportunidad de otro gasto porque a lo que se renuncia en la defensa es mucho más difuso en el sentido de que el output no se presta a una fácil cuantificación. Podría extenderme ahí también, en el caso de la defensa y otros servicios colectivos, pues surgen enormes dificultades pues, para identificar y cuantificar la demanda de este servicio, que es un servicio colectivo y que con independencia de lo que manifestemos nos beneficiamos igualmente. Una de las características clave de un servicio colectivo puro. Los economistas, a partir de un análisis muy elegante, muy matemático, se ha podido llegar a lo que es la condición básica para garantizar una asignación óptima de un bien colectivo, la conocida como condición de Samuelson, que implica que la suma de los beneficios marginales debe ser igual al coste marginal. Eso, formalmente, es fácil expresarlo, pero es sumamente difícil o imposible poder cuantificar los costes y, sobre todo, los beneficios que conlleva un bien como o un servicio como el de la defensa. Bueno, esta dificultad metodológica tiene una serie de implicaciones que yo creo que son muy relevantes. En primer lugar, a veces no se toma conciencia, pero las cifras de gasto se utilizan como representativas del output, de la producción, de una serie de servicios, pero realmente no son más que indicativas del coste de los recursos utilizados. No nos están informando realmente de lo que aporta un servicio. Como muchos analistas destacan, sin una clara definición de lo que es la actuación militar, no podemos juzgar ni la eficacia ni la eficiencia de la defensa. Los economistas y los hacendistas en particular han demostrado que existe un fallo de mercado en la provisión del servicio de defensa, pero eso no implica que se excluya la posibilidad de que también en el sector público exista un fallo en la provisión de este servicio. Pasando al segundo apartado, el referente al análisis comparado, al análisis empírico del gasto en defensa, yo creo que son varias las cuestiones a poner de relieve. En primer lugar, tenemos que atender a las fuentes utilizadas. Existe verdaderamente, a mí me ha sorprendido, una proliferación de datos referidos a la defensa, al menos datos que son de acceso público. La mayoría de los estudios sobre la defensa que se centran en el gasto público utilizan datos del CIPRI, el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, también de la OTAN, del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, del Banco Mundial y la OCDE. Entonces, hay que tener una cierta cautela porque los criterios que se utilizan tanto para la definición del gasto en defensa, los deflactores que se utilizan para expresar las cantidades a precios constantes, la influencia de los tipos de cambio o si se utilizan o no paridades del poder de compra, nos lleva a una disparidad considerable de cifras que afecta a distintos países, incluido España, cuando vemos que los datos de gasto público, según el CIPRI, son bastante distintos de los que utiliza la OTAN. La mayoría de los indicadores relativos al gasto, a la defensa se centran en el gasto público, la ratio gasto público en defensa con respecto al Producto Interior Bruto, también el peso del gasto público dentro del gasto público total, el número de efectivos militares, también aparece, pero eso es mucho más difícil de cuantificar, el indicador, al menos globalmente, el de capacidad militar. Haciendo un breve repaso de algunos indicadores, yo creo que a mí al menos me gusta partir de esa constatación que hace Nigel Ferguson en su libro Dinero y Poder, que analiza el gasto en defensa a lo largo de la historia y pone de relieve que el peso del gasto público en defensa ha variado de manera muy considerable, tanto en el tiempo como en el espacio. Igualmente ha ocurrido con los costes de la guerra, que han fluctuado grandemente a lo largo de la historia y se han visto muy influenciados por la evolución de la tecnología y de la relación capital-trabajo. Aquí en este primer gráfico aparece la evolución del gasto público en defensa, el gasto público
militar en el mundo en valores absolutos, la línea de arriba, y a precios constantes en dólares estadounidenses entre los años 1998 y 2022. Ahí está clara la caída que hay después de valga la redundancia, la caída del muro de Berlín. Luego hay un periodo de recuperación en los primeros años del siglo XXI. El periodo de la crisis financiera internacional hay una cierta estabilización, incluso retroceso del gasto en defensa, y después de la crisis financiera hay un repunte considerable. En el año 2022, según los datos del SIPRI, se ha alcanzado el máximo histórico del gasto en defensa con 2,2 billones hispanos de dólares. Eso equivale aproximadamente a que se gaste en defensa en el mundo una cuantía similar a lo que produce la economía italiana en un año. Al hilo de la guerra de Ucrania, los presupuestos militares están aumentando en todo el mundo, según la revista The Economist, en un estudio reciente. El gasto global en defensa podría subir entre 200.000, da una horquilla amplia, pero es la que da, entre 200.000 y 700.000 millones de dólares al año, lo que equivaldría a un incremento anual entre el 9 y el 32%. Si pasamos a la consideración de la ratio gasto en defensa respecto al Producto Interior Bruto, lo que normalmente se conoce como carga militar, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, pues se destaca que a escala mundial esa ratio se ha reducido a la mitad desde 1970, desde un nivel en torno al 4% a el 2% en los últimos años. Ahí también se perfilan varios subperiodos que podrían comentarse y a los que se le ascriben algunas etiquetas. Al analizar esta evolución, los analistas han destacado algunos factores que son significativos. Aparte del factor con peso propio de la Guerra Fría, en los años recientes se apuntan otros factores explicativos: la consolidación fiscal, el hecho de que en los últimos años, sobre todo en algunos países desarrollados, las ratios de deuda pública respecto al PIB han sido muy elevadas, por encima del 100%, y eso le ha exigido algunos ajustes para contener esa expansión del gasto público. También los requerimientos de gasto público que se derivan del progresivo proceso de envejecimiento poblacional. En los países en desarrollo han tenido como prioridad dedicar un mayor gasto a áreas sociales y a infraestructura. Por supuesto, un factor clave ha sido el de la guerra de Ucrania, que marca un claro punto de inflexión, y como ha expresado Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional, la guerra de Ucrania, con ella, según dice, se ha disipado el dividendo de la paz que se había disfrutado durante las 3 últimas décadas. China constituye un factor con peso específico. En los últimos 10 años, China ha aumentado su gasto militar en términos reales un 75%, y si hacemos caso a la inquietante obra reciente de Nouriel Roubini, Megamenazas, ya nos hemos adentrado en una nueva guerra fría con consecuencias bastante relevantes si atendemos a lo que se recoge en ese libro. Por último, los desarrollos tecnológicos han desempeñado un papel muy significativo. Es curioso que en un número de finales de junio, la revista The Economist decía que incluso si se cumplieran los compromisos políticos de expandir el gasto en defensa, quizá no se reflejaría tanto en un aumento significativo respecto al PIB, porque el gasto en defensa escapa de un problema típico del sector público que se conoce como la enfermedad de Baumol o la enfermedad del coste, y que afecta a aquellas industrias que son intensivas en trabajo. Y en ese artículo se decía que, en contraposición, en las Fuerzas Armadas, en vez de la enfermedad de Baumol, se da la denominada ley de Lockheed. Aunque también, en un número ya de esta misma semana, otro artículo de The Economist alude a la que denomina la paradoja de la guerra de Ucrania. Se constata una combinación de alta tecnología con grandes cantidades de efectivos humanos y de medios convencionales. Hoy mismo, no lo he leído completamente, pero hay un artículo sumamente interesante en el Financial Times donde se habla precisamente del efecto que tiene el uso de tecnología. Menciona algunas nuevas tecnologías que son muy caras. Creo que menciona que el disparo de algunos misiles tiene un coste unitario de 100.000
dólares y, sin embargo, se pueden ver contrarrestadas por tecnologías con un coste muy bajo. Entonces, la tecnología, evidentemente, aquí lo saben mucho mejor que yo, las personas que hay, tiene un peso muy importante, como indudablemente lo tiene la existencia de conflictos armados. Ahí hay una evolución de los conflictos armados en el periodo de 1946-2020, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, y en 2020 computaban más de 50 conflictos armados en el mundo, internos o internacionalizados. Aquí lo que se refleja en este gráfico es una síntesis de un estudio del Fondo Monetario Internacional que analiza la posible existencia de convergencia mundial en torno al nivel de gasto en defensa. Como se destaca lo que está ahí en amarillo, en ese estudio se excluye que haya una convergencia hacia un nivel común en todo el mundo y, por el contrario, se constata que hay convergencia, pero por distintos colectivos. Así se identifica un grupo de... Bueno, la muestra comprende 138 países, se identifica un grupo de unos 20 países con un alto grado de conflicto y que tienen el mayor nivel de gasto, ahí se señala en torno al 5% del Producto Interior Bruto, un grupo, el más numeroso, de 77 países con un gasto entre el 2 y el 2,5% del PIB y un grupo de 41 países con un menor nivel de gasto. Aquí, que no se ve muy bien, aparecen los países con mayor gasto militar en el año 2022, estarían los 40 principales que concentran el 93% del gasto mundial, los 15 países que gastan más en defensa en el mundo, que son los que aparecen reflejados en la parte de la derecha, aglutinan el 82%, el 82,2% del gasto mundial, con una cuota más destacada de Estados Unidos con un 39%, China con un 13%, Rusia con un 39%, India 3,6%, etcétera. Aquí aparece, para los países de la OTAN, pero con datos del CIPRI, el gasto militar en dólares a precios constantes. Ahí vemos que, por ejemplo, en España aparecen 20.300 millones de euros en dólares en el año 2022. Si tomamos un tipo de cambio como el que ahí se indica, eso implicaría que, según el CIPRI, España gastó en ese año 19.344 millones de euros. Sin embargo, la OTAN para ese año, como estimativamente, daba 14.074, que es una cifra muy parecida a la que estaba recogida en los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Por eso decía anteriormente que hay que tener cautela respecto a cuál es la fuente estadística que se utiliza y, por supuesto, que se preserve la mayor homogeneidad cuando se hacen comparaciones entre países. Ahí aparece el gasto militar per cápita en los países miembros de la OTAN, con datos también de CIPRI, y aquí lo que he hecho es simplemente un gráfico para ver la relación entre el gasto en defensa per cápita y el PIB per cápita por países. Vemos que hay una correlación claramente positiva y vemos que España se sitúa por debajo de la tendencia, es decir, que gasta menos de lo que le correspondería según esa línea de ajuste, que no es perfecta, pero sí revela una considerable correlación positiva. Aquí aparece el gasto militar en los países miembros de la OTAN, porcentaje sobre el PIB, con datos de CIPRI. Ahí a España se le reconoce un 1,5%, pero es un dato que es diferente al que utiliza la OTAN o incluso al que utiliza la OCDE. Estos son datos, los últimos publicados por la OCDE, que son para el año 2021. Ahí vemos que el país de la OCDE que gasta más en defensa en términos relativos es Israel, que llega a más de un 5% sobre el Producto Interior Bruto, le sigue Estados Unidos con 3,3% y en ese escalado aparece España con el 0,97%, con el 1% prácticamente. Aquí lo que aparece ya la composición del gasto público, el peso del gasto en defensa sobre el gasto público total. Por supuesto aparece Israel ahí, el gasto público en defensa en Israel representa más de un 12%, en Corea y en Estados Unidos más de un 7% y en España el 1,9%. La OCDE también, en otro estudio, lo que pone de relieve cuando compara cómo ha evolucionado la estructura del gasto público en los países de la OCDE entre 2000 y 2021,
se constata que en la mayoría de los países el gasto en defensa ha perdido posiciones dentro de la estructura total del gasto público, salvo, es decir, son las franjas verdes, que en la parte inferior, donde está la mayoría, significa que han bajado entre 2000 y 2021. Simplemente hay algunos países, los países bálticos, donde, por el contrario, ha subido el peso del gasto en defensa respecto al gasto público total. En esta tabla lo que aparece es el personal militar con datos del Banco Mundial. Ahí a España se le reconoce unos efectivos militares en 2019 de 199.000 personas. Es verdad que estos datos del Banco Mundial proceden del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, donde ahí se incluye los efectivos de la Guardia Civil. Por tanto, hay que ver con detalle cuál es la metodología para saber el alcance de los indicadores que se está utilizando en cada caso. Ahí se ve la dotación de efectivos que existe en algunos países. En rojo, aparte de España, están reflejados los países que tienen una mayor dotación de efectivos. Bueno, pasando a considerar, aparte de lo que he dicho, a España de manera específica, pues quizá conviene, después incluso de haber visto estos datos, reflexionar en torno a cuál es la percepción social que se tiene en España respecto al gasto en defensa. El Centro de Investigaciones Sociológicas, en los últimos años, cuando publica su estudio Opinión Pública y Política Fiscal, suele hacer una pregunta, la hice a los encuestados. Como ustedes saben, las distintas administraciones públicas destinan el dinero a una serie de recaudado a través de impuestos a financiar servicios públicos, y le pide que indique si se cree que se dedican demasiados recursos, necesarios muy poco, a cada uno de esos servicios. En el caso de la defensa, curiosamente, hay un 30%, según esos estudios, de personas que consideran que el gasto en defensa es demasiado. Yo creo que aquí incluso que habría también un estudio publicado por la Fundación Cotec, pues la defensa y la seguridad se sitúa en la parte más baja de la escala de preferencia de la población española sobre el gasto público. También me permito aquí, que ha sido mencionado anteriormente, un poco coloquialmente, parafrasear a Chesterton, y podríamos decir que a todo el mundo le molesta que nuestro gasto en defensa sea bajo, incluyendo a la gente que se molestaría aún más si el gasto fuera más elevado. No obstante, yo creo que es también interesante, a la hora de valorar esas preferencias, pues recordar precisamente que no todos los servicios públicos tienen las mismas características. Yo por eso huyo de la denominación servicios públicos de manera indiscriminada, y me parece mucho más correcto, como hace el Sistema Europeo de Cuentas, diferenciar lo que son servicios colectivos y servicios individuales. Y vemos que en la escala de preferencia de la población española, los que aparecen en la parte más arriba, por supuesto son servicios muy relevantes, son servicios que, como ahí se indica, son principalmente, esencialmente individuales, mientras que la defensa, como otros servicios de orden público y seguridad, tienen un componente colectivo, no afectan ya a personas o a familias concretas, sino al conjunto de la colectividad. Ahí lo que aparece nos permite apreciar cómo ha evolucionado el gasto militar en España en un periodo de tiempo muy amplio, desde 1876 hasta 2009. Lo que aquí vemos, salvo algún corte que hay por problemas estadísticos evidentes, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en los años 40, se situó cerca del 10%, y se percibe ahí una clara trayectoria descendente con algún altibajo, desde esa cifra hasta llegar a una cifra en torno al 1%, como antes he señalado. Aquí, con datos más recientes y procedentes de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que vemos es cómo ha evolucionado el gasto público en defensa sobre el gasto público total desde 1995 hasta 2021, y hay también un descenso con carácter general desde el 3,1% a algo menos del 2%. Aquí lo que aparece es la composición del gasto público en defensa, distinguiendo entre gasto corriente y gasto de capital. Vemos que el gasto corriente ha pasado del algo menos del 30% en 1995 a algo menos del 20% en el año 2020.
aquí ya con datos de la OTAN vemos cuál es la posición de España en el indicador del gasto en defensa como porcentaje del PIB. Vemos que el único país de los que forma parte de la OTAN en ese ejercicio que gasta menos que España en términos relativos es Luxemburgo, y todos quedan, la mayoría de ellos, por debajo de la línea directriz de la OTAN del 2% sobre el Producto Interior Bruto. Precisamente, algún estudio reciente que he podido encontrar, ahí lo que calcula es el desfase del gasto en defensa de los países miembros de la OTAN respecto al objetivo de llegar a un 2% sobre el PIB. Vemos que España es uno de los países donde ese desfase es mayor, cuantitativamente lo es en Canadá y Alemania, pero en España el llegar, según ese estudio, en el año 2022 al 2% del PIB, habría requerido, pues casi, no totalmente, pero casi duplicar el gasto en defensa, incrementando el gasto en unos 12.000 millones de euros. Aquí aparece la evolución del número de efectivos de la Fuerza Armada enero de cada año, con datos procedentes del Registro Central de Personal, que recoge esencialmente el personal funcionario de carrera. Vemos que ahí prácticamente se ha duplicado desde 1990 hasta 2022, desde algo más de 60.000 a casi 120.000. Evidentemente no podemos olvidar también cómo ha evolucionado el reclutamiento forzoso en España desde años en los que el número de reclutas era superior a 200.000 y como fue disminuyendo gradualmente hasta su desaparición a comienzos de los años 2000. Antes mencioné la noción de capacidad militar, que se está utilizando cada vez más. Hay una definición, pero es una definición un tanto etérea que yo creo que llevaría a utilizarla para proyectos concretos. Esa noción de capacidad militar, aquí hay personas que pueden opinar autorizadamente al respecto, consta de cuatro componentes. Es una denominación que yo creo que es muy significativa, que está recogido en programas del Ministerio de Defensa que aparecen en los presupuestos generales del Estado. Ya en el año 2023 se habla de que las capacidades militares deben ser adecuadas para contribuir a algo tan importante como garantizar la protección de la soberanía nacional, la población y su libertad. Datos sobre capacidades militares lo ofrece el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. Hay una batería de indicadores, no hay ningún indicador sintético. Lo que ahí se recoge en la valoración de las capacidades de España, en el último informe publicado, es que las Fuerzas Armadas españolas están bien entrenadas, el equipamiento del país y la capacidad de apoyo logístico se consideran suficientes para atender los compromisos nacionales y su contribución a las operaciones y ejercicios de la OTAN. Pasando rápidamente a este apartado, la posible relación entre defensa y crecimiento económico ha sido una cuestión que ha concitado siempre una gran atención. En principio, ha habido una aproximación, un preposicionamiento negativo hacia la defensa porque se consideraba que tenía un elevado coste de oportunidad. Lo que se dedicaba a defensa implicaba un sacrificio de determinadas inversiones productivas que podían mermar la productividad, la eficiencia del país. Sin embargo, analistas económicos han puesto en relieve también que el gasto en defensa, y en la parte que he tenido la oportunidad de escuchar en la ponencia anterior se ha puesto en relieve, el gasto en defensa y las actuaciones del Ejército tienen también efectos muy positivos para el conjunto de la economía y de la sociedad. Por tanto, desde el punto de vista teórico nos encontramos con efectos contrapuestos que nos llevan a la necesidad de hacer un análisis empírico. Ahí están recogidas las posibles consecuencias negativas, las positivas, donde está el papel formativo del Ejército, la influencia estabilizadora de la sociedad, la mejora del Estado de Seguridad Nacional y también el aprovechamiento de las dotaciones de capital militar y su contribución en el ámbito tecnológico. En el apartado empírico, ya en el año 95, una revisión de una treintena de trabajos, pues no nos daba un panorama clarificado. Nos encontramos con algunos estudios que concluían que los efectos eran negativos, otros positivos y otros nulos. Más recientemente, un estudio que analiza 168 estudios que contrasta la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico, pues se ve que, según ese repaso,
un 38% de los estudios arroja un resultado negativo, un 23% positivo y un 40% un resultado absolutamente ambiguo. En cualquier caso, yo lo que sí, por curiosidad, he relacionado aquí la tasa de crecimiento del PIB que aparece en el eje vertical con la ratio gasto en defensa sobre el PIB como promedio en el periodo 2014-2022 en los países de la OTAN y vemos que no hay ningún tipo de correlación. Para una misma ratio de gasto de defensa vemos que las tasas de crecimiento difieren enormemente y a este respecto se pone normalmente de relieve como algún país que gasta mucho en defensa, como Israel, ha sido uno de los que ha tenido un mayor dinamismo económico, mientras que otros, como Japón, ha tenido poco gasto en defensa y, sin embargo, ha tenido un escaso crecimiento económico. Lo que sí se pone de manifiesto es que los conflictos sí tienen un impacto claramente negativo sobre la tasa de crecimiento. Para un estudio del Fondo Monetario para el África subsahariana pone de relieve que los países en conflicto tienen una tasa de crecimiento del PIB 2,5 puntos porcentuales inferior y al cabo de 5 años el PIB per cápita real en estos países es inferior en un 20% al que habría en un escenario de no conflicto. Pasando por último al impacto económico del gasto en defensa, yo creo que para poder apreciar el impacto económico de una manera global habría que partir de especificar el proceso productivo de la actividad de la defensa. Los economistas se afanan en encontrar alguna función de producción que relacionen el output con los inputs que se utilizan. Verdaderamente es una tarea, yo creo que bastante complicada, pero creo que merece la pena al menos tomar conciencia de cuáles son las fases del proceso productivo de la actividad de defensa, distinguiendo entre los inputs, los recursos utilizados, las actividades que se realizan, los productos output y las consecuencias que se derivan de ello. Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los estudios que van dirigidos a cuantificar el impacto del gasto en defensa se centran exclusivamente en la parte de los inputs porque son las que se prestan a cuantificación. Lo que se cuantifican son los costes de los recursos que se utilizan. Eso es lo que es factible en términos monetarios y se prescinde por las dificultades metodológicas de cuantificar todos los efectos asociados a lo que es la producción y las consecuencias que se derivan. Hay una serie de efectos económicos, sociales y culturales, muchos de ellos de cuantificación difícil o imposible, incluso la valoración monetaria es más problemática. Bien, y eso está ligado muchas veces a lo que he dicho anteriormente, la diferencia que existe entre los bienes de mercado y los servicios no de mercado. En los bienes de mercado es relativamente fácil calcular el valor de la producción, número de unidades por el precio de mercado, pero en bienes no de mercado y sobre todo los que tienen un carácter eminentemente preventivo, no conocemos el número de unidades de servicio identificables, no hay una demanda revelada por parte de los beneficiarios y tampoco hay un precio de demanda. ¿Qué alternativa hay para cuantificar la producción? Los economistas hace ya casi un siglo propusieron una alternativa muy imperfecta, pero que es la que se sigue utilizando, que es cuantificar la producción en función de los costes, esencialmente salarios, compras corrientes y el consumo del capital fijo. Aquí es donde se suelen centrar las estimaciones de los efectos económicos y, por tanto, son intrínsecamente aproximaciones muy limitadas y limitativas y se hace una omisión de efectos económicos y sociales muy relevantes. Hay otro, el propio Ministerio de Defensa, en uno de los estudios que ha publicado, recoge un inventario de los efectos intangibles derivados de la actividad de la defensa. Ahí aparecen reflejados algunos que no me voy a entretener para no extenderme mucho más. Sí, me gustaría hacer una referencia a la aproximación de ese impacto económico al caso español. Como he dicho, los estudios se centran esencialmente en lo que son el coste de los recursos, que en el caso de la defensa en España aparecen recogidos en los presupuestos generales del Estado. Esos estudios cuantifican lo que es el impacto directo que se deriva de esos gastos, salarios, compras corrientes e inversiones. También se cuantifica el impacto indirecto, el que tiene lugar
en las empresas que atienden las demandas de bienes y servicios, también hay un impacto inducido por el gasto de todas las rentas salariales que se generan en todo este proceso de interrelación en el circuito económico. Y también se cuantifica la recaudación fiscal que se obtiene como consecuencia de todo este flujo de transacciones. En España hay una serie de estudios promovidos por el Ministerio de Defensa que responden a ese esquema de planteamiento. El último estudio disponible, al menos que yo he podido tener acceso, está referido al año 2019. En ese estudio, hecho de una manera muy rigurosa, con una metodología que se describe ampliamente en el estudio, se obtienen multiplicadores muy elevados, tanto en términos de facturación, de valor añadido y de ocupación. Un desembolso en el año 2019 de algo más de 10.000 millones lleva a un total de transacciones de casi 25.000 millones. También el valor añadido, ya en términos netos de transacciones, se multiplica por más de 2. Y en la vertiente de la ocupación se crean 155.000 empleos directos y, aparte, 118.000 más entre indirectos e inducidos. En total, se cuantifica una aportación al Producto Interior Bruto del 1,04% y el 1,30% sobre el empleo. Y, además, yo creo que es muy significativo y llamativo que, según ese estudio, gracias a todo este flujo de transacciones, se obtiene una notable recuperación de gastos por la vía fiscal que representa nada menos que un 42% del gasto presupuestario. En el caso de Andalucía y Málaga, la Institución Analista Económicos de Andalucía ha hecho un estudio similar con datos del año 2023. Se obtienen cifras globales similares, aunque en algún caso con un multiplicador algo más reducido, y se considera que, a través de alguna estimación indirecta, Andalucía le podría corresponder en torno al 12 o el 14% de los efectos totales para España, y a Málaga entre el 1 y 1,2% del total. Y ya por último, si me permite, muy rápidamente, algunas conclusiones de esta exposición pues quedarían reflejadas ahí. En primer lugar, la función de la defensa nacional, que yo, como he dicho, yo creo que a pesar del reconocimiento de su importancia, está relativamente soslayada o minusvalorada en los manuales de economía y de hacienda pública desde mi punto de vista, y tampoco se resuelve el dilema entre cañones y mantequilla. Yo creo que ese concepto está muy bien para ilustrar el coste de oportunidad, pero esconde lo que algunos autores consideran una falacia ante la ineludible necesidad de una defensa fuerte para una economía sólida. La defensa, como caso representativo de un bien público puro, se sabe perfectamente las condiciones técnicas para una provisión óptima, pero hay una enorme dificultad para cuantificar los costes y los beneficios reales de la defensa. El gasto en defensa, como he dicho, está sujeto a una serie de problemas metodológicos, y eso nos impide tener una percepción adecuada de su verdadera producción. No obstante, la economía de la defensa se ha constituido como una especialidad multidisciplinar que está en auge y contiene un extenso y sugerente campo analítico. Hay una relación biounívoca manifestada a través de múltiples episodios históricos de conexión entre conflictos bélicos y finanzas públicas. El gasto público en las últimas décadas pues, se ha regido por distintas fases, y ahora hemos entrado, como decía anteriormente, en una nueva fase que, según algunos, pues, ha significado la finalización de un periodo de supuesto dividendo para la paz, para entrar en otro en el que, aunque se denomina impuesto de guerra, significa simplemente que no hay más remedio que asignar más recursos para atender esta función. Respecto al caso de España, es manifiesto el desfase de gasto que tiene respecto al objetivo de la OTAN del 2% del PIB. El nexo entre el gasto en defensa y el crecimiento económico, falta un consenso teórico y empírico, pero hay una evidencia de las consecuencias negativas de los conflictos militares, y también el impacto económico que he mencionado, significativo del gasto en defensa en España. Hay unos multiplicadores muy elevados con significativa contribución al PIB, al empleo. Y por último, como ahí se indica, yo creo que los conflictos bélicos constituyen eventos inciertos, por lo que es primordial tener una elevada preparación.
En el número de esta semana, la revista The Economist, que la he citado ya varias veces, dice lo siguiente: más allá de rechazar la muerte y manifestar el rechazo ante la muerte y la destrucción, las sociedades liberales deben reconocer que las guerras entre países industrializados son ya una perspectiva demasiado real, por lo que se deben comenzar a prepararse. Yo creo que el papel de la función de la defensa va mucho más allá de cualquier indicador económico, es esencial para garantizar la paz y la estabilidad, que son auténticos bienes colectivos globales. Y ya finalmente, como apuntaba Adam Smith, cuando se refería a las armas de fuego, él decía que un poco sorprendentemente y paradójicamente su aparición fue en realidad favorable tanto para la seguridad como para la permanencia de la civilización, lo que yo creo que sin duda es extensivo al conjunto de la función de la defensa, auténtico garante de la civilización, del progreso y del bienestar colectivo e individual. Muchas gracias.